Eche no joda, hoy vamos a hablar un poquito de derecho para mortales. Ay, pues obvio, ni modo que sea para inmortales. A ver, ubícate. Ponga cuidado más bien a la explicación, caremonda. Bienvenidos a nuestro podcast Derecho para Mortales, el espacio donde exploramos los conceptos fundamentales del derecho y su impacto en nuestra vida cotidiana. Hoy, abordaremos un tema que, aunque a menudo pasa desapercibido, es crucial para entender el funcionamiento de la propiedad. Este es la accesión. La accesión es un principio legal que nos muestra cómo un propietario puede adquirir derechos sobre bienes que, de alguna manera, se han unido o derivado de otros. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto en nuestra vida diaria? Desde el cultivo de la tierra que produce frutos hasta las obras construidas sobre terrenos ajenos, la accesión juega un papel en diversas situaciones que pueden afectar a todos, ya sea que seamos propietarios de un terreno o simplemente estén pensando en construir en alguno. En este episodio, exploraremos las dos categorías principales de la accesión, su relevancia y las controversias, cómo la accesión puede influir en los derechos de propiedad y cómo este concepto continúa evolucionando en nuestro sistema legal actual. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo funcionan los derechos de propiedad o cómo los bienes se integran unos con otros en el ámbito legal, este episodio es para ti. Quédense con Rosomero y Fresita y comencemos este viaje por el mundo de la accesión. Joda man, y ya dejemos a un lado las discordias, aprovechando que el Junior ganó el partido, más bien vamos a carnavalear y hablar un poquito sobre la accesión. Sí, vamos a preguntar a ver qué dice la gente de esto. Joda panito, ¿y tú sabes un poco acerca sobre la accesión? No, compa, yo no tengo ni un poquito de idea sobre lo que es la accesión. Ay, no te preocupes, yo llamo a mi Dari para que nos hablen unos juristas. Hola Rosomero, claro que sí, en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la accesión. Esta misma está contemplada en el artículo 713 del Código Civil, en el cual se establece que la accesión en su modo de adquirir el dominio por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se une a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. Se llaman frutos naturales los que da la naturaleza, ayudada o no de la industria humana. Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento, entre otros. Es preciso aclarar a su vez que este se basa en el principio de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Así, todo lo que se junte de manera inseparable un bien, sea física o intelectualmente, se tendrá como parte de este, y si la cosa es propiedad de otro, pasará a ser del dominio del dueño de lo principal, es decir, se adquiere para uno y se pierde para otro. Conforme a lo estipulado en el código, este menciona dos clases de accesión, una cuando una cosa se junta a otra y la otra los frutos derivados de la cosa. Ay, pero yo he escuchado una crítica que se le ha hecho a la segunda clasificación. ¿Tú me puedes decir cuál es? La crítica principal es que esta segunda clasificación, la accesión de frutos, no refleja adecuadamente la naturaleza del fenómeno jurídico. La doctrina argumenta que los frutos obtenidos por el propietario de un bien deberían considerarse como parte de su derecho de propiedad, en lugar de ser considerados como un modo de adquirir nueva propiedad. En otras palabras, el ejercicio del derecho de dominio sobre los frutos no implica que el propietario esté adquiriendo una nueva propiedad, sino que simplemente está aprovechando lo que ya le pertenece por ser el dueño de la cosa. Ah, ok, pero oye, ¿puedes explicar la última parte del artículo 713 del Código Civil? La última parte del artículo 713 del Código Civil es preciso aclarar la diferencia entre frutos y productos, puesto que estos dos conceptos generan una gran confusión al momento de hablarlos. ¿Qué son los frutos? Los frutos son generados por una cosa de manera periódica y no afectan su integridad. Los frutos se producen sin detrimento de la cosa que los produce, es decir, la cosa puede seguir produciendo frutos incluso después de que sean cosechados. Ahora, ¿qué son los productos? Son aquellos que se obtienen con detrimento o agotamiento de la cosa que los origina. A diferencia de los frutos, los productos no están sometidos a una periodicidad
y pueden implicar un desgaste o reducción en el valor de la cosa, como ocurre al momento de extraer minerales o madera. Fundamento de la accesión. Su fundamento se origina en los rendimientos que produce la cosa que como regla general pertenecen a su dueño. Quien es propietario de una cosa tiene derecho de lo que ella produce. La verdadera accesión es la continua, y esta implica la unión de dos o más de diferentes dueños que forman un todo inseparable e indivisible. Si la cosa se puede separar sin detrimento del todo o sin que éste desmerezca su valor, la accesión no se presenta. Eche soplamonda, pero ahora queda más perdido que los hijos del cacique, ahora que Valentina nos explica un poquito sobre las clases de la accesión continua. Hola chicos, muchas gracias por la invitación al programa. Mi nombre es Valentina González y me gustaría hablarles de las clases de accesión continua. Hay tres. La primera de inmueble a inmueble, la segunda de mueble a inmueble y la tercera de mueble a mueble. Les voy a hablar un poco acerca de la primera, que según la doctrina es de accesión inmueble a inmueble, pero según el Código Civil es de las accesiones del suelo. Aparece en el libro segundo, título 5 y capítulo 2. Ay, sí, ¿verdad que tú eres amiga de mi papi? Qué cool tener nuestro canal. Sí, y para que hablemos de este tipo de accesión es importante que tengamos en cuenta el decreto 2811 de 1974, que es el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente. También es importante tener en cuenta que tengamos el artículo 81 y el artículo 80 de este mismo decreto. También podemos tener en cuenta el Código Civil, el artículo 677, que habla sobre el dominio de las aguas. Bueno, pero tal vez ustedes se estén preguntando, ¿pero qué es? Bueno, primero también se puede llamar accesión natural porque obedece a una obra espontánea en la naturaleza y se presenta cuando, por fenómenos naturales, un predio experimenta un aumento. Esto se da en los artículos 719 al 726 del Código Civil. Ah, súper, vale. Pero yo he escuchado que también hablan como de aluvión y cosas así, nombres raros, no lo sé. Así es, chicos. Entonces también tenemos el aluvión, que es el aumento que recibirá la ribera de un río o lago por el lento o imprescriptible retiro de las aguas. Esto se da en el artículo 719 del Código Civil. También tenemos la avenida o avulsión, que es el pedazo de terreno que una fuerza natural arranca de un capo y lleva a otro. También tenemos la mutación de cauce o alveo, que se presenta siempre por dos causas naturales que pueden ocurrir. La primera es que el río cambie de cauce, que se da en el artículo 724, y la segunda que se abra en dos brazos que no vuelvan a juntarse, que se da en el artículo 725. También tenemos la formación de islas, que bueno, esta tiene unas reglas que vamos a ver a través de la exposición. Y por último tenemos la herendad inundada, que se da en el artículo 723 del Código Civil y que nos habla que si una herendad privada es inundada y las aguas desaparecen dentro de los 10 siguientes a la inundación del terreno, volverá a sus antiguos dueños. Esto de volverá lo veremos en la exposición del por qué digo entre comillas, porque pues estaría diciendo que no tuvo el dueño como esa posesión, pero en realidad siempre la ha tenido porque pues no se le quita. Pero lo veremos con más claridad en la exposición, por eso deben estar súper atentos a esa explicación. Joa, Fresita, pero ahora que nos hable Paulita un poquito sobre ese tema de la accesión de mueble a inmueble, yo no entiendo muy bien esa joda. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema también muy importante que es la accesión de un mueble a un inmueble. Acá podemos ver dos casos muy importantes o se puede presentar de dos maneras. La primera es cuando se realizan obras en terreno o suelo propio pero con materiales ajenos. Y la segunda es lo contrario, cuando se realizan obras en suelo o terreno ajeno pero con materiales propios. Bueno, vamos a hablar primero sobre todas aquellas obras que se realizaron en terreno
propio pero con materiales ajenos. Según nuestro artículo 738, si se constituye con materiales ajenos en un terreno propio, el dueño del terreno o del suelo también se vuelve dueño de esos materiales por el hecho de que se incorporaron a la construcción. Esto también nos quiere decir que nuestro suelo o ese terreno se vuelve la cosa principal y la edificación y los materiales incorporados a ella se vuelven nuestra cosa accesoria, que junto se vuelven un todo. Aquí hay un tema muy importante también, que es la buena fe o la mala fe del constructor propietario del suelo. Primero que todo, esto no tiene nada que ver con la adquisición del dominio, solamente que para hacerse dueño de esos materiales está obligado a o pagar el precio justo de aquellos materiales o de dar nuevos materiales que tengan la misma naturaleza y la misma calidad que los anteriores. Si dichas obras se realizan con buena fe, ¿qué quiere decir con buena fe? Que se desconocía que esos materiales eran ajenos, se desconocían que eran de otra persona y obrara con justa causa de error, solamente se le obliga a pagar el justo precio de esos materiales o devolverlos o restituirlos. En el caso de que el propietario, el dueño del suelo o del terreno, carece de justa causa de error, tiene la opción de pagar el precio justo, de devolver los materiales y además de eso de pagar una indemnización por prejuicios. Si así fue el caso que el propietario, el dueño del terreno o suelo haga esta obra de mala fe, no tiene opción de pagar el precio o devolver los materiales. Tiene que pagar la indemnización por prejuicios y además de eso se convierte en sujeto pasivo de la acción penal. Joa, Paulita, cálmate 5, porfa. Entonces háblame ahora de las obras en terreno ajeno con materiales propios. Ahora vamos a hablar de aquellas obras que se realizan en terreno ajeno pero con materiales propios. Esta a su vez también se puede presentar en dos casos. El primero cuando tenemos el consentimiento del propietario del suelo y en el segundo cuando no tenemos su consentimiento. Cuando tenemos el caso de sin consentimiento, inmediatamente el dueño del terreno adquiere un derecho de opción que, como su nombre lo indica, le da la potestad al dueño del suelo de elegir entre dos opciones. La primera es que esa obra, esa construcción, quede en manos o pase a la potestad del dueño del suelo y él solamente tenga que pagar por los materiales o restituirlos. O la segunda opción es que el dueño del suelo obligue a la persona que ejecutó o construyó la obra de adquirir el suelo. Y además de eso, esta persona va a tener que pagar el valor por el tiempo que tuvo la construcción en su poder y además de eso pagar el valor de los prejuicios causados. Joa, Paulita, y ahora consentimiento así como un vallenato. Y cuando contamos con el consentimiento del dueño del suelo, solamente si quiere recobrarlo deberá pagar el valor del edificio o de la plantación. Ah, súper. Ahora sí me quedó más claro. Pero bueno, vamos a ver dónde está Rosemero. Debe estar con otro entrevistador. Rosemero, Rosemero. Bueno, sí, yo les voy a hablar de la accesión de mueble a mueble o propiedad. Bueno, primeramente la accesión de mueble a mueble o propiedad es una manera de adquirir el dominio o derecho de un bien mueble, el cual se le incorpora a otro bien mueble, de esta manera volviéndose un solo objeto y volviéndose inseparable. Bueno, en esta accesión de mueble a mueble o propiedad tenemos tres tipos de clasificaciones: la función, la especificación y la mezcla, el cual más adelante les estaremos explicando muy detalladamente. Gracias. Joa, Fresita, pero ya para irme a comer mi yuquita con suero ya solo faltaría como unos ejemplos sobre todo. Hola, claro que sí. Yo les voy a dar dos ejemplos para que sea un poco más fácil de entender el tema de la accesión. Primer ejemplo, cosecha de frutos.
Por ejemplo, Fabián tiene una finca en la que se produce arroz, entonces todas las cosechas que se produzcan en la finca de Fabián son de su propiedad. En cuanto a la incorporación que se haga el bien, puede ser obra de naturaleza o producto de actividad humana. En cuanto a la excesión que se produce sobre las cosas que produce este bien principal, tenemos que serían de dos tipos. En relación al concepto de frutos pueden ser naturales o civiles. Las naturales, como su nombre lo indica, son aquellos que produce la naturaleza, ya sea con o sin ayuda de la actividad humana. Por ejemplo, los cultivos. Por parte de los frutos civiles son los precios, pensiones, arrendamientos, intereses, entre otros. Segundo ejemplo, edificación en terreno ajeno. Imaginemos que un vecino decide construir una cerca en terreno que cree que es suyo, pero en realidad le pertenece a otra persona. Esa construcción, si se realiza sin el consentimiento del verdadero propietario, este último tiene derecho a demandar su demolición, o, dependiendo del caso, llegar a un acuerdo para compensar al constructor por los gastos. Espero esto haya sido de gran ayuda para entender un poco más fácil el tema de la accesión.